Bueno, pues vamos a empezar ya, si os parece. En primer lugar, buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario de jóvenes investigadores, la primera sesión del 2025. Llevamos 23 sesiones ya, nada más nada menos. Bien, hoy tenemos con nosotros a un mercantilista y a una politóloga, jurista, doctoranda en definitiva en esta casa. Antonio Alonso Bartol Bustos es profesor ayudante doctor en esta casa de Derecho Mercantil y nos va a hablar sobre la autonomía de la voluntad como poder normativo y la inteligencia artificial en la gestión de sociedades de capital, ¿no? Nos va a hablar sobre este tema, que creo que no es el de la tesis, ¿no? No, Sí. pero hice la tesis de derechos de autor, ha sido Pues un cambio un poco nada que radical. ver. Nada que ver. No, lo preguntaba porque normalmente los doctorandos, como sabéis, nos comparten pues un tema o un capítulo de su tesis y bueno, comentamos, ¿no? Y le tratamos pues de compartir nuestras impresiones para enriquecer en definitiva los trabajos o su trabajo de investigación. En este caso, pues no va a ser así. Vamos a enriquecer quizá un artículo de revista o una monografía, lo que sea. Tampoco será el primero. Y bueno, la compañera Laura Pesada es investigadora predoctoral, como digo, de esta casa y también de la Universidad de Luxemburgo. Y nos va a hablar sobre la diplomacia parlamentaria de los pequeños estados en conflictos europeos, concretamente el caso de la Cámara de Diputados de Luxemburgo durante la guerra Rusia-Ucrania, 2013-2023. Hablarán primero los ponentes por un tiempo inicial de 25, 20 minutos, algo más, algo menos, no mucho más, para así no privarnos, ¿no?, del coloquio, del debate posterior, donde pues compartiremos nuestras impresiones, sugerencias, comentarios, ¿no?, a lo que hayamos escuchado. Pues como hemos prometido que íbamos a empezar 5 minutos después del mensaje y ya han pasado los 5 minutos, yo creo que ya vamos a ir empezando. Vamos a ajustarnos al orden del cartel. Va a comenzar el compañero Antonio con una presentación que me ha pasado y que os voy a compartir. Voy a PowerPoint, en archivado. Bien, ahora la presentación. Sí, intentar facilitártelo. Vale. Sí, vas a llevar con el tiempo donde puedes. Vale, si no, lo paso. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. En primer lugar, Daniel, muchas gracias por la organización del seminario y por dejarme venir esta tarde aquí a compartir algunas ideas. Este tema es una línea de investigación que empecé justo cuando me vine aquí a la Complutense. Yo, como comentaba antes, me especialicé durante la tesis en un tema de derechos de autor. Terminé un poco con temas de inteligencia artificial y derechos de autor, y cuando llegué aquí, que mis compañeros se dedicaban al derecho societario, dije, pues bueno, vamos a juntar esto y a ver qué sale. Y este es uno de los primeros resultados que empiezan a salir de esta línea, de cómo incorporar a las inteligencias artificiales a decisiones de gestión, que hasta el momento la doctrina mercantilista lo está dejando un poco de lado de, bueno, puede venir bien como apoyo, pero vamos a dejarlo ahí. Pero ya se está viendo que hay algunas empresas que ya están incorporando a consejeros al Consejo de Administración, que son algoritmos puramente autónomos. Ya hay algunas aplicaciones que toman decisiones de gestión, aunque no sea no asuman la gestión completa de la empresa. Entonces ya tenemos ciertos ejemplos prácticos en los que se ve que es una realidad. Entonces, vale. Bueno, he decidido estructurar la sesión por darle un poco así, un tono más relajado, con personajes de la serie Los Anillos del Poder, El Señor de los Anillos, que me gustó mucho, y los paralelismos que dije, esto tengo que aprovecharlo en algún momento. Entonces, uno de los primeros problemas de partida era cómo
perciben las inteligencias artificiales lo que es la gestión empresarial. ¿Qué normas siguen? ¿Qué parámetros de decisión o con qué parámetros se han formado? Y cómo afecta eso luego a la gestión empresarial. Y la cuestión central en la que me he querido o la que quiero centrar la exposición es la disponibilidad contractual sobre algunas cuestiones de la gestión. ¿Vale? El derecho societario, uno de los profesores, a mí no me dio clase, pero es compañero ahora, decía que el derecho societario se estructura siempre a través de tres problemas, que son problemas entre socios, mayoría-minoría, problemas entre órganos sociales, de administración y junta, y los problemas entre la sociedad y los terceros. Y aquí tenemos un problema de relación entre órganos principalmente, que es hasta qué punto la Junta General y el órgano de administración deciden cómo se van a relacionar. Que hay algunas cuestiones, como las que pongo aquí en la presentación, el deber de secreto y el deber de lealtad, que están fijadas en la ley y eso no se toca. El deber de lealtad, algunas cosas se pueden dispensar, pero se pueden dispensar a posteriori. No previamente cuando se firma el contrato entre la administración y la sociedad. Entonces, hay ciertas cuestiones que, si la ley no permite tocarlas, ¿qué ocurre cuando firmamos un contrato con quien presta el servicio a través de la inteligencia artificial, que es una cosa en la que me meteré ahora, y si se puede regular ahí? ¿Y de qué forma se puede hacer? Porque si la ley nos pone que esto es indisponible, llevarlo luego a ese contrato genera ciertos conflictos. Entonces, estos deberes tienen que estar de alguna forma, porque esto son normas imperativas de obligado cumplimiento para los administradores. Y la ley de sociedades de capital española no prevé administradores algorítmicos autónomos, pero en el momento en que queramos trasladar estas normas, eso tiene que estar. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Y sobre todo, cómo trasladamos estas normas al código de la inteligencia artificial. Ya están en la ley, pero tenemos que llevarlas. Entonces, vamos a ver primero quién es o hacia quién deben dirigirse esas normas. Porque ahora tenemos muy claro que es el administrador, persona física, persona jurídica, me da igual, pero hay una persona a la que se dirigen esas normas. ¿Aquí quién es? Y el reglamento de inteligencia artificial establece muchas categorías. Tenemos al proveedor de sistemas, que es el creador del algoritmo, y luego tenemos a todas las personas que están en la cadena de distribución. Y a mí la que más me interesaba, la que más me cuadraba, principalmente son los últimos que están en la cadena, que son podríamos llamarlos los minoristas, que son los que se relacionan con el usuario final. Y son una especie de mensajeros, el reglamento los llama el responsable del despliegue, que es quien integra el algoritmo en una prestación de servicios propia. Entonces, esta categoría sí que encaja mejor en o en cómo se estructura el derecho societario español, que permite tener a una persona jurídica, que es el responsable del despliegue, que es el que incorpora ese algoritmo en una prestación de servicios. Ahora intentaremos calificarla porque es complicado. Y presta un servicio a través de ese algoritmo. Entonces, bueno, pues tenemos una persona jurídica a la que podemos nombrar miembro del órgano de administración y presta ese servicio a través del algoritmo. No hay un representante persona física, no hay una persona como tal que asuma el cargo, sino que el algoritmo toma todas las decisiones. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una categoría que es una especie de mensajero, por eso esta figura, que son los mensajeros de Saulo, son los que asumen esa posición. ¿Vale? Entonces, estos son usuarios profesionales que, como profesionales, tienen que asumir una serie de obligaciones. Bueno, pues dentro de esa lex artis, esas obligaciones propias de la prestación de servicios, metamos también las de la prestación de servicios de administración. El problema está en que estas personas no controlan el código, no son los creadores de la inteligencia artificial. Entonces, igual, aunque estas personas sean las que asuman la responsabilidad por el normal funcionamiento, por causarle daños a un tercero, por esa decisión que toma un algoritmo, que es la misma responsabilidad que asume el administrador cuando toma una decisión y le causa un daño a tercero. Esto es derecho de daños básico, pero trasladado a la ley de sociedades de capital, que sigue el mismo esquema. Entonces, si queremos solucionar estos problemas, debemos irnos al creador el sistema de inteligencia artificial, al proveedor de sistemas, que no forma parte de la relación societaria, pero sí es quien puede prevenir el daño, puede prevenir ciertas cuestiones. Y aquí sí que diría por cuestiones familiares, he leído mucho derecho constitucional
Y uno de los libros que me recomendó el profesor Bustos, que suena raro decirlo así, era el libro de Francisco Balaguer, el de la constitucionalización del algoritmo. Y hablaba mucho de constitucionalizarlo, de que el algoritmo aprenda a derecho, en algún sentido. Y esto en el Código Civil lleva puesto mucho tiempo. El artículo 6.1, el desconocimiento de las normas no excusa de su cumplimiento. Entonces, bueno, pues obliguemos al proveedor de sistemas a que en la fase de entrenamiento haya una parte de formación sobre lo que es el derecho y cómo debe cumplirlo. Y la cuestión principal y lo que más debate a mí me generaba cuando estudiaba esta cuestión es hasta qué punto deben tener capacidad de decisión sobre si incumplir la norma o no. En derecho societario hay una institución que es muy cuestionable, viene el derecho americano y trasladarla al derecho europeo es bastante difícil por la propia filosofía jurídica que tenemos, que se llama las infracciones eficientes de la ley. Es decir, que el administrador, si ve que hay un determinado incumplimiento de la norma que beneficia el interés de la sociedad que administra, pagamos la multa y seguimos. Y el incumplimiento ahí se queda. Y eso en derecho americano se admite de alguna manera, incluso pagar multas, Hacienda, regulatorias de competencia, cosas así, pago la multa y lo sigo. Claro, esto es bastante problemático. Tengo el dinero para pagar, las leyes ya para los demás. Y claro, incorporar una inteligencia artificial aquí puede venir muy bien. Porque si yo le enseño a que si ve un incumplimiento de la norma no lo puede hacer, estos problemas acabaron. Pero claro, hay que creamos una duplicidad, o bueno, duplicidad no, una diferencia en cómo aplicamos la norma es en función si es un algoritmo que no va a incumplir nunca porque hemos establecido que no puede y en el código hemos establecido que no puede, mientras que un humano, hombre, su obligación es cumplir la ley, el artículo 6.1 se lo dice, y muchas más leyes también, pero siempre está ahí la posibilidad de voy a valorar y ya veremos lo que hago. Entonces, desde el punto de vista de la autonomía de la sociedad, eso puede plantear algún problema porque, aunque los incumplimientos eficientes de la ley no estén reconocidos como tal en el derecho español y en la jurisprudencia, desde luego que no, siempre está ahí esa duda. En derecho mercantil a veces tenemos esas tentaciones casi libertarias que están ahí siempre y a veces son difíciles de luchar. Bien. Esto nos lleva a pensar un poco en ¿cómo es nuestro administrador ideal? Aquí tenemos a Elrond, un ser de luz, básicamente, que solo sabe hacer el bien. ¿Debemos pretender que los administradores sean esto? Bueno, obviamente tiene obligación que es la ley, pero, como digo, siempre está ahí. Hay algunos autores que sí que hablan de que los administradores son los garantes del cumplimiento de la ley dentro de la sociedad y tienen que asegurar que la sociedad siempre cumpla con las normas de la que es directo o que están directamente dirigidas a esa sociedad. Y algunos autores, el profesor Gaudencio Esteban, maestro de esta casa, hablaba de una responsabilidad legal positivizada. Pero claro, los incentivos a que esa responsabilidad se cumpla no van más allá de la buena voluntad de los administradores. Porque internamente no hay ningún incentivo. De hecho, el incentivo es al contrario. Voy a priorizar el interés de la sociedad porque es quien me paga y quien me puede cesar, entre otras cosas. Entonces, con la inteligencia artificial lo podemos cambiar, pero claro, el sistema que teníamos antes no era ese. O el sistema de incentivos que había no era ese. Bien. Esto es la posición de los socios. Como digo, la posición de garante, algunos autores la tratan, pero no es una posición unánime, desde luego, la doctrina. Hay, como digo, las tendencias más casi libertarias hablan de que el administrador se debe exclusivamente al interés de los socios y ya está. El cumplimiento de la ley es una guía, ¿vale? Las normas de buen gobierno corporativo incluso se dice que, bueno, sí, tienen que respetar el ordenamiento jurídico, pero que lo principal es el interés social. Aquí estamos para vosotros. Entonces, y de hecho, en las últimas reformas del Código Unificado de Buen Gobierno, la última versión es del año 2020, ya se matiza un poco esto. En las primeras sí que se decía, no, tienen que primero cumplir la ley y luego ya tienen libertad para decidir cómo gestionar el patrimonio social. Ahora, bueno, además del cumplimiento de la ley, tienen que priorizar otras cosas, pero y todo unido al interés social. Los intereses de los trabajadores, el medio ambiente, el cumplimiento de la ley, pero lo primero es el interés social. O sea que también las últimas reformas normativas, aunque eso es obvio, van también en esa dirección. Y luego, además, que esa normativa no es vinculante, entre otras cosas.
está pensada solo para sociedades cotizadas, que en España son una mínima parte de la realidad, con lo cual tampoco están pensadas para otro tipo de empresas. Bien, ¿y qué pueden hacer los socios? Al principio hablaba de esto, es una relación entre la Junta General o los socios reunidos en Junta y su órgano de administración. ¿Pueden exigir esto? ¿Pueden exigir una inteligencia artificial que pueda permitirse incumplir las normas? Pues obviamente no lo pueden exigir. Pero de no poder exigirlo a prohibirlo, pues, tenemos un largo camino en el que podríamos ofrecer o intentar plantear alguna respuesta. Es a donde yo quiero llegar. ¿Vale? Y este último apartado lo he querido tomando el título del libro del profesor Balaguer, pues vamos a llevar esa perspectiva o esa idea al derecho mercantil, al derecho societario. Bien, tenemos posibles perspectivas. Obligar al cumplimiento de la ley, ¿vale?, de forma absoluta, como prohibición ex ante. Y además buscando unos incentivos suficientes a que esto ocurra. No es pura multa, pues no cumples y estás llevando un servicio o un producto al mercado que no funciona del todo bien o no cumple con todas las exigencias, te multamos y a ver si con eso te convencemos por fin de que lo hagas todo. Pero últimamente, por lo menos en Alemania, y parece que se va a extender al resto de la Unión Europea, se están atribuyendo a las autoridades de competencia potestades para que si un producto no cumple con la normativa protección de datos, protección de la competencia en el mercado y ese tipo de cuestiones que están atribuidas a esas autoridades, ese producto se retira del mercado y no se puede distribuir. ¿Vale? Esta es una posible perspectiva. Otra es, dejemos que hagan y cuando vayamos viendo problemas, multas. Valoramos ex post lo que han hecho e intentamos convencerles. Esa a mí, que también estudié Derecho a la Competencia durante la tesis y el tema de las multas, bueno, su efectividad cada vez está un poco más en entredicho porque se ha detectado, que no era algo tan imprevisible, que las sociedades lo que hacen es presupuestar. Pues, como la ley me dice, me van a poner una multa de un tanto por ciento de mi facturación del año pasado, a ver cuánto ha sido. Un 5%, pues a las cuentas del año siguiente calculo cuánto me va a tocar, lo meto como coste, sigue saliendo rentable, pues seguimos. La efectividad, a mí me cuesta creerla, salvo que se amplíe a las acciones colectivas para consumidores que se está intentando avanzar, que eso por lo menos le da un rasgo de imprevisibilidad de la multa, porque ahora en vez de estar una multa tasada en la ley, depende del juez, calcular los daños, y como eso depende del foco en el que caigas, pues ahí sí que hay cierta imprevisibilidad y puede tener cierto efecto impeditivo. Bueno, pero de momento no estamos ahí, por lo cual a mí la que más me da más garantías de efectividad es la primera. Te voy a exigir cumplir con unas exigencias regulatorias y si no las cumples, pues fuera del mercado. Esto no es algo nuevo. Es decir, en hostelería los programas de contabilidad son los que dice la agencia tributaria que se pueden utilizar y que cumplen unos estándares de cumplimiento normativo. Pues que había algunos que falseaban la contabilidad y donde tú ponías, esta persona se ha tomado unas 4 cañas, marcaba una, por ejemplo. Y para que luego las facturas del IVA salieran bastante mejor. Pues la agencia tributaria lo detectó y dijo, pues ahora podemos utilizar este programa, y ninguno más. Y si nos vamos a cosas un poco más grandilocuentes y tecnológicas, el reglamento MICA, para dar licencias de operación, te exige un cierto modelo tecnológico. Y si no lo cumples, no tienes licencia. Y ya está. Entonces, con esto tampoco nos quedamos tan lejos de otras cuestiones que ya tenemos. Con lo cual, bueno, la gravedad o la falta de proporcionalidad, yo creo que tenemos cierta proporcionalidad. Y claro, si el intento de este artículo era vamos a salvaguardar cierta autonomía de las sociedades para seguir cumpliendo o que los administradores sigan cumpliendo con el interés social, incumplir la norma nunca ha sido una opción. Vamos a partir de eso porque si no ya no nos queda nada. Vamos a ver dónde tenemos que buscar la flexibilidad ahora.
Y claro, hombre, el derecho siempre ha sido interpretable, hemos tenido conceptos abstractos. Entonces, ahí el proveedor de sistemas, aunque no pueda permitir a su algoritmo incumplir la norma, sí que puede programarlo para que haya una determinada interpretación de la ley. Que eso es algo que hacemos cada uno de nosotros todos los días. Vemos una ley un poco abstracta y vamos a concretarla a cada caso concreto. Pues, pero que le enseñe de verdad a interpretar. Entonces, lo que sí me parecería problemático sería que se impusiera una única interpretación de la norma. Eso, las autoridades de control podrían tener esa tentación, pero esperemos que no llegue a eso. Claro. Vamos a obligarles y a que demuestren que le han enseñado al algoritmo a cumplir y que ha habido una labor de entrenamiento suficiente. Y a partir de ahí ya existe la autonomía para determinar el interés social. Y con esto hay que valorar las medidas de implementación efectiva. Como decía antes, el tema de las multas en derecho a la competencia ya se ha visto que han funcionado bastante regular. Por ejemplo, creo que Microsoft tiene un procedimiento por incumplimiento abierto desde hace 10 años por el tema de la Xbox, porque no daba el código a determinados proveedores de videojuegos, y tiene una multa diaria, creo que son 500 o 600 euros. Pues siga pasando las facturas. Y claro, si estás ganando una millonada con ese producto, la multa no va a valer de nada. Entonces, aquí tenemos suficientes cuestiones de extraordinaria relevancia como para plantearnos ponerle la espada al cuello aquí a los proveedores de sistemas. O cumples o, lo siento, pero aquí no entras. Entonces yo creo que esta debe ser la perspectiva. Todavía nos queda mucho por avanzar porque el reglamento de inteligencia artificial todavía no se está aplicando en su totalidad, quedan muchas cosas por plantear. La primera, ¿qué tipo de contrato hay detrás? Si esto es un producto, si esto es un servicio, ¿qué tipo de responsabilidad va a haber? Eso, en derecho mercantil también se está planteando bastante porque no tenemos ni idea de cómo afrontarlo. Que eso de que un producto sea autónomo y tome decisiones, hasta hace poco ha sido un oxímoron, entonces de repente nos encontramos con cosas que toman decisiones. ¿Quién es el responsable de eso? Si eso es una compra de un producto, si es una licencia de software o si hay algo más. Yo creo que debería ser un contrato de gestión de negocios ajenos y toda la responsabilidad que va con ello. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver cómo regulamos esta cosa, ¿vale? Que es objeto de derecho, y intentar que funcione y satisfaga las necesidades de todo el mundo, no solo del proveedor de servicios, de sistemas de inteligencia artificial, ni de la cadena de distribución, sino que los usuarios sepan y tengan garantías, puedan confiar en lo que están comprando. Y con esto he terminado. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para preguntar después. Bueno, gracias a ti por tus preguntas. Trataremos de discutir las múltiples dudas que nos has planteado y a ver si llegamos a una conclusión, aunque sea una. Estaría bien, ¿no? Solo para esto. Venga, vamos a conectar la otra. Igual como es más sencillo. Si está en el escritorio y lo hace 3 años, no sé. Yo es que soy de aquí. Entonces, vaya por ahí la y presentación de cuando quieras, ¿vale? Un tiempo insisto de 25, 20 minutos. Él presentó 20, yo le robo 5. Se confía. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Daniel por invitarme, por organizar todo. Y a mi supervisor, el profesor Ángel Sánchez Navarro, que está aquí. Y por todo durante estos años.
Yo soy Laura Gil Besada, estoy haciendo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Luxemburgo y en Derecho aquí en la Universidad Complutense. Mi tesis, la tenéis en pantalla, es el papel de la Cámara de Diputados de Luxemburgo en conflictos europeos, comparando Ucrania, Nagorno-Karabaj, que es entre Armenia y Azerbaiyán, y Kosovo. Lo que voy a presentar hoy es el artículo tercero de la tesis, el tercer capítulo, que es sobre, concretamente, la guerra entre Rusia y Ucrania, como bien dijo Daniel antes. Vamos a empezar un poco por la revisión de la doctrina académica. ¿Qué es la diplomacia parlamentaria? Pues la diplomacia parlamentaria es la definición más aceptada actualmente, aunque ha cambiado mucho a lo largo de los años. Es cualquier declaración, acción o actividad de naturaleza diplomática que involucre al menos a un actor parlamentario, es decir, no tienen por qué ser ambos parlamentarios, puede ser un parlamentario y un embajador, un parlamentario y un presidente, da igual, y que intente impactar en un asunto internacional o un interno con implicaciones internacionales. Definición muy amplia en general. La diplomacia parlamentaria como disciplina académica empezó hace 20-25 años, aunque ejemplos de lo que son parlamentarismo internacional ya habían empezado después de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes en ocasiones. ¿A qué sirve? Tradicionalmente los parlamentos se han dedicado sobre todo a lo que es la legislación, la supervisión del gobierno, etcétera, a nivel de política doméstica. Tradicionalmente no se han asociado con la diplomacia internacional, pero su papel poco a poco ha ido evolucionando. Sirven para extender el control democrático, también para ser representantes del pueblo a nivel internacional, en decisiones tomadas a nivel internacional, ya no solo a nivel Parlamento Europeo, sino en otras asambleas. Y tienen una dimensión moral, legitimadora. Se les llaman tribunas morales internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Si se ve, por ejemplo, que en Venezuela se está incumpliendo el Estado de Derecho, derechos humanos, Parlamento Europeo puede poner una resolución pues, condenándolo, criticándolo, y preguntarán, ¿para qué sirve esto? Parlamento Europeo, por ejemplo, en el proceso de paz en Colombia con las FARC, envió a muchos observadores, envió a delegados para intentar promover el diálogo, promover derechos humanos, Estado de Derecho e intentar, pues eso, una democracia un poco más participativa en general. Para compartir buenas prácticas, podemos decirle. Es muy flexible, de la misma manera que en la diplomacia tradicional, la de las embajadas, que conocemos todos, pues hay unos procesos, el embajador tiene que hablar con el embajador, no puede hablar con el segundo, tiene que hablar, o sea, es mucho más formal, mucho más rígida. La diplomacia parlamentaria es mucho más flexible. Un parlamentario llama a otro, oye, comemos hoy, tomemos un café. Normalmente este tipo de diplomacia no se hace solo en lo que son las asambleas tradicionales, sino que también pues, en los cafés entre medias, en francés se le llama la diplomacia detrás de las cortinas. Porque se va haciendo, ya no es tan digamos, rígida como la otra, y es multinivel, a nivel supranacional, Parlamento Europeo, internacional, por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa o de la OTAN, o a nivel nacional y subnacional. Por ejemplo, el Parlamento de Cataluña tiene una actividad internacional muy, muy importante a nivel de cantidad, a nivel de ánimo. Alineación con el gobierno. La diplomacia del país y la diplomacia parlamentaria, la diplomacia ejecutiva y parlamentaria van siempre a la par. En muchos países se suele intentar, en España, por ejemplo, hay un principio de unidad de acción exterior, en otros países en general suele haberlo también. Eso no significa que todos los parlamentarios en general siempre vayan con la labor del Ejecutivo, sobre todo los de oposición. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de parlamentarios que han ido a Crimea después de la anexión de Rusia, o que han ido a Moscú, o que han ido en el 2014 a la Siria de Bashar al-Assad. Contra la doctrina, contra las órdenes ejecutivas en general. Entonces, no tiene por qué alinearse siempre. En general, la diplomacia parlamentaria ha sido muy estudiada a nivel de grandes estados, Inglaterra, Francia, Alemania, España, a nivel también de asambleas parlamentarias internacionales, Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y demás. A nivel de pequeños estados no hay básicamente nada en la literatura académica. Hay algo sobre Malta, algo sobre Eslovenia, algo sobre Andorra, Mónaco, San Marino, pero muy, muy, muy poquito. Lo que dice la literatura existente, que es muy, muy reciente, es que suele haber poca capacidad de acción directa, porque son estados pequeños, con pocos recursos. En general, prefieren, pues eso, dedicarse sobre todo a política doméstica en vez de invertir en internacional. Y tiene una dependencia del multilateralismo. Porque si los parlamentarios van directamente a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, porque van a estar todos allí. No tienen que hablar directamente pues, con Francia por un lado, con Alemania con el otro, fuera de Inglaterra con el otro. Luxemburgo en esto es una excepción. Entonces, ¿qué es Luxemburgo?
Es un pequeño estado de 672.000 habitantes y la superficie, que es más o menos, como dije ayer, la tercera parte de la provincia de La Coruña. Es muy pequeñito. Tiene un Producto Interior Bruto por cápita más alto de la OCDE, pero una riqueza absoluta, pues modesta, porque no deja de ser un país pequeño. Fundador de la Unión Europea, de la OTAN, de muchas otras organizaciones internacionales, y es una población multicultural con 50% de los habitantes que somos extranjeros. Yo, por ejemplo. Entonces, diplomacia parlamentaria de Luxemburgo. Esto es un resumen muy resumido de mi segundo artículo de la tesis, en el cual analicé pues, la diplomacia parlamentaria del país. Es un parlamento unicameral de 60 diputados con elecciones cada 5 años. Y los poderes legislativos pues, son los típicos de los parlamentos. O sea, legislar, controlar gobierno, supervisar asuntos europeos y demás. Tiene un comité de asuntos exteriores relativamente pequeño, con 15 diputados. Estamos hablando de parlamentarios que son invitados con mucha frecuencia a muchísimas organizaciones internacionales. Y esto lo veremos más adelante, pero hay una falta de recursos humanos importante. Hay parlamentarios que hacen 3-4 viajes a la semana. Entonces es un límite en ese sentido. Y bueno, tiene instrumentos. ¿Cómo hace sus funciones a nivel internacional? Con instrumentos regulados, preguntas parlamentarias escritas y orales, con resoluciones, mociones y demás, y algo menos regulados, pues por ejemplo, visitas, delegaciones y demás. Digo menos regulados en vez de no regulados porque sí que aparece en el reglamento de la Cámara de Diputados, pero no está tan estrictamente definido como, por ejemplo, una votación parlamentaria. En cuanto a la unidad de acción exterior del Estado con Luxemburgo, el artículo 87 de la Constitución dice que el Gobierno dirige la política general del Estado y ahí se queda. No menciona el principio de unidad de acción exterior en general. Entonces, pues ahí anda. Luxemburgo tiene una participación muy activa en foros multilaterales. Yo lo había investigado entre el año 2014 y el 2023 en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y Luxemburgo, en comparación con los otros estados pequeños, vamos a comparar con estados de 50 millones de habitantes, si lo comparamos con los otros estados pequeños de Europa, Malta, Chipre, Estonia, Lituania, Letonia y demás, tiene una participación básicamente que dobla al siguiente. O sea, es una cosa importante. Es cierto, Luxemburgo es un país con muchos recursos, puede mandar parlamentarios sin problema ninguno, y aparte que el Consejo de Europa está en Estrasburgo, son 3 horas de tren. Es diferente para uno de Malta que vaya uno de Luxemburgo. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tiene un alto grado de consenso interno en las votaciones, y esto yo diría que es lo más importante, lo más chocante que encontré en este segundo artículo de la tesis, porque alcanzó un 95 y pico % de alineación con otros parlamentarios del propio país. El equivalente al PP, el equivalente al PSOE, el equivalente a Vox en Luxemburgo, votando todos lo mismo, en general, en estas resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Incluso cuando no se alineaban en general con la mayoría, incluso cuando la mayoría votaba otra cosa, votaban todos que sí, los luxemburgueses votaban todos que no, por intereses nacionales, a pesar de ser de partidos diferentes. Y esto es muy curioso. En Malta, por ejemplo, el grado de consenso era un 35%. En Luxemburgo estamos en un 95%. O sea, esto es como, wow, esto es interesante. Y bueno, y contrasta con la literatura académica, que dicen en general los parlamentos nacionales de pequeños estados priorizan más bien líneas partidistas en vez de líneas, nacionales. Y bueno, esto se me fue, bueno, da igual. La diplomacia parlamentaria bilateral en Luxemburgo es muy significativa. Tiene grupos de amistad con 28 países, tiene visitas bastante constantes con muchos de ellos, sobre todo centrado en Europa, pero también en Asia y en África. Y a nivel de cooperación al desarrollo, Luxemburgo da un 1 y pico % de su Producto Interior Bruto a cooperación al desarrollo en África, y entonces tienen intercambios con delegaciones africanas con mucha frecuencia. Y esto es curioso también, porque en general la doctrina académica dice que los parlamentos de pequeños estados se dedican sobre todo a lo multilateral, y en Luxemburgo no es así. Bueno, esto es un resumen. Ay, madre mía, llevo ya 9 minutos. Bueno, un resumen resumido. El objetivo de aquí de este artículo. Yo no sé por qué tengo aquí que se me van trozos. Bueno, ¿el objetivo cuál es? Analizar la diplomacia parlamentaria de un estado pequeño en un conflicto prolongado. Ven ahí abajo a la derecha que en el 2013 en Ucrania empezó el Euromaidán. El Euromaidán fueron unas protestas pro Unión Europea, pro Europa, anti-Rusia. En el 2014 Rusia anexionó Crimea y con sanciones de la Unión Europea, de sus Estados miembros. En el 22, como todos sabemos, en febrero fue la invasión a gran escala. La guerra se fue intensificando y pues ahora Ucrania tiene estatus de candidato a la UE y demás. Y bueno, saber qué pasará con la guerra, que eso ya yo no me meto. Entonces, ¿qué quiero averiguar yo en esto? ¿Cómo actuó la Cámara de Diputados de Luxemburgo durante la guerra entre Ucrania y Rusia?
y qué factores habilitaron o limitaron su papel diplomático. Es decir, ¿por qué los ucranianos, por ejemplo, le hacen caso a Luxemburgo, que es un país así pequeñito, de 660.000 habitantes? O sea, ¿por qué echan el tiempo en hacer esto? Y también qué desventajas tiene Luxemburgo al ser un país pequeñito y todo esto. ¿Cuál es el contexto? Luxemburgo, antes de 2022, era el quinto mayor inversor en Rusia. O sea, esto es una cosa importante. El quinto mayor inversor en el año 2019-2020. Sin embargo, hubo un cambio muy importante a nivel ejecutivo como parlamentario, pero también ejecutivo. Después del 2022, la inversión luxemburguesa en Rusia bajó y ahora no está ni en la primera decena ni en la primera veintena. A nivel de sanciones contra Rusia, de ayuda humanitaria, ayuda a refugiados, envío de armas y demás, Luxemburgo ha sido un apoyo. Cerca de un 30% de su presupuesto en defensa ha ido a Ucrania. Pues, o sea, no es mucho dinero porque es un país pequeño, pero sigue siendo importante a nivel de porcentaje. ¿Por qué estudio esos años en concreto? Concretamente de octubre del 2013 a octubre del 23, porque fueron 2 legislaturas consecutivas en Luxemburgo, más o menos un parlamento muy igualado. Escaño arriba, escaño abajo, el equivalente al PP, al PSOE, a Ciudadanos, a los Verdes y demás, han sido muy, muy, muy parecidos. Y con una coalición en ambos gobiernos de los mismos partidos, el PP, el PSOE, los Verdes y Ciudadanos, luxemburgueses. Durante estos 10 años fue una coalición única y fue un parlamento igualado. Entonces, pues da cierta estabilidad a la hora de analizar datos. Se ve que si hay cambios en los datos, no es porque hayan cambiado los políticos, más o menos. Entonces, ¿en qué me baso para esto? Archivos de la Cámara, y con archivos de la Cámara me refiero que buscando en actas, buscando en resoluciones, buscando reuniones de comité, buscando, pues eso, resúmenes, declaraciones de prensa y demás, hay 985 que mencionan la palabra Ucrania, 847 que mencionan la palabra Rusia, en francés y luxemburgués. Entonces, pues esto en total son casi 2.000 documentos que dan una base de datos pues muy importante. Aparte de eso, fue también redes sociales, prensa y 6 entrevistas con diputados luxemburgueses que muy amablemente me dijeron que no tenía que ocultar sus nombres, que renunciaron a su derecho al anonimato con un consentimiento informado. Entonces, pues en el artículo se podrá decir, el presidente del Parlamento dice esto, el diputado tal dice esto otro. Lo cual, pues, es curioso porque aquí no suele ser así. En fin. Bueno, esto en general es de mi primer artículo de la tesis. No lo leáis porque es un coñazo. Mi primer artículo de la tesis, yo lo que hice que fue un marco teórico. ¿Cómo hice este marco teórico? Revisé toda la literatura académica, o sea, toda la doctrina escrita hasta ahora, sobre los parlamentos europeos hacia el conflicto de Rusia-Ucrania. ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Qué tipo de objetivos tenían? ¿Qué tipo de métodos tenían para cumplir estos objetivos? Y con esto hice un marco teórico de objetivos y métodos, básicamente, para luego aplicarlo al caso de Luxemburgo. Yo me fijé en el Parlamento Europeo, en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, del Consejo de Europa y demás, y con parlamentos nacionales hice esta metodología. Básicamente, objetivos. Están los típicos, pues apoyar a la nación objetivo, Ucrania, sancionar al agresor, intentar mediar en el conflicto. Por ejemplo, el Parlamento Europeo sí que hizo mucho en la guerra entre Rusia y Ucrania, mandó muchas misiones para intentar mediar en el conflicto. Después, bueno, promover los valores democráticos, por ejemplo, la observación electoral y demás, supervisar el conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Objetivos. Y métodos, más de lo mismo. Yo, basado en esta literatura, en esta doctrina académica, es esta lista de métodos. Tenía que decir objetivo ahí, de método. Bueno, los métodos pueden ser sesiones y procedimientos en comisiones, misiones de investigación en uno de los países, la diplomacia directa, bilateral o multilateral, en la que al menos uno de los participantes sea parlamentario, la cooperación interparlamentaria, que bueno, eso básicamente es cosas técnicas, talleres técnicos de cooperación parlamentaria, de enseñar a otros parlamentos buenas prácticas, y el compromiso público, o sea, de cara a la ciudadanía doméstica y demás, intentar influenciar las opiniones domésticas de cara a este conflicto internacional. Entonces, bueno, esto se me ocurrió hacerlo en un cuadro ayer a la noche, entonces pues lo puse en inglés porque lo tenía en el artículo en inglés, vais a disculparme. Básicamente, ¿qué hizo Luxemburgo en estos 10 años, sobre todo? Pues a nivel del método de procedimientos de sesiones en general, voy a mencionar únicamente lo más importante, veis ahí muy claramente que en el 2014 no hay nada.
En el 2014 no hubo una resolución sobre Crimea. Y esto es el primer punto sorprendente. Rusia anexionó Crimea en el 2014, el Parlamento de Luxemburgo no se pronunció al respecto. Sí que hubo preguntas de los parlamentarios. ¿Cómo se va a posicionar el gobierno al respecto? Y el gobierno respondiendo, va a haber sanciones. Pero no hubo una resolución posicionamiento del propio Parlamento con su propia voz. Esto es muy curioso. Si preguntamos a los parlamentarios, en general, en una de las entrevistas que me dijeron, más bien porque lo que se intentaba era evitar escaladas, no había una cierta marcha hacia la guerra, lo que se intentaba evitar con este tipo de posicionamientos parlamentarios es que Rusia se fuera de Crimea y las cosas se arreglaran en general. Después, en febrero del 22, hubo una resolución unánime el mismo día de la invasión, una resolución unánime, eso quiere decir los 60 parlamentarios votando a una. Y esto no fue así en todos los países de la Unión Europea y eso sí que fue significativo. Ya dijimos antes que en Luxemburgo había consenso parlamentario. Después, en junio del 22, otra resolución, ya no unánime, pero con algunas abstenciones. Y en junio del 23, una resolución sobre el Holodomor, que fue la gran hambruna ucraniana de los años 30, bajo Joseph Stalin, que la condenaron como genocidio. Y para que un parlamento diga, condenamos esta hambruna bajo el mando de Joseph Stalin como un genocidio y como un intento de aniquilar a una población, esto es muy fuerte. O sea, esto es muy fuerte. Y esto básicamente, yo vi el vídeo, me comí las 5 horas del debate, y yo vi el vídeo y aquí se votó con unanimidad, a excepción de un diputado que estaba distraído con el teléfono. Entonces, básicamente es que esto es muy interesante. También quisiera mencionar que hubo un rechazo de resoluciones. ADR es el equivalente a Vox luxemburgués, teniendo en cuenta que en general los partidos los extremos en Luxemburgo están más al centro que aquí. O sea, en Luxemburgo los partidos de extrema derecha no son tan extrema derecha, ni los de extrema izquierda son extrema izquierda, es todo bastante más al centro que en Francia, que en Alemania, que en general. Es como una sociedad más centrista en este sentido. Sin embargo, la ADR, que es el que podríamos calificar de extrema derecha, propuso varias resoluciones, muchas de ellas de decir, reconozcamos a Crimea como si fuera Rusia, intentamos pedir un alto el fuego, intentemos que Ucrania le ceda el territorio a Rusia, pero que dejen de luchar. Esto muchos otros partidos, evidentemente, dijeron, pues no, porque esto va contra el derecho internacional, el Estado de Derecho y demás. Pero otras resoluciones que tuvieron sobre temas tipo vamos a intentar, hacer una embajada en Kiev, hacer fondos de reconstrucción para Ucrania y demás, también fueron rechazadas. Y os preguntaréis, ¿y por qué? Y esto, claro, fue muy curioso. Pero, y yo esto no lo sabía, la doctrina académica dice, y esto me lo confirmaron en entrevistas 3 parlamentarios, que básicamente a nivel internacional, a nivel de política internacional en resoluciones, se llevan temas nacionales. O sea, tú estás en desacuerdo con este partido, con un tema nacional, pues lo pones en una resolución propuesta por este partido, también votas en contra, aunque no tenga nada que ver con el tema con el que estás en desacuerdo. Al ser un partido que desde el principio se calificó como prorruso y antiucraniano, pues eso, básicamente. Después, a nivel multilateral, pues lo mismo, procedimientos de sesión a nivel multilateral en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y demás. También hubo participación en votos, declaraciones propuestas por luxemburgueses, resoluciones propuestas por luxemburgueses y demás. A nivel de misión, y esto es por los procedimientos de misiones. Otro método, bueno, y como estáis viendo ahí los objetivos, básicamente en general apoyar a Ucrania, condenar a Rusia, promover la integración en la Unión Europea y en la OTAN, etcétera, etcétera. A nivel de misiones hubo un diputado luxemburgués en el periodo analizado que visitó Kiev. Y ya. El gobierno luxemburgués, sin embargo, este señor fue en octubre del 22, el gobierno luxemburgués ya había ido en junio y ya vino en septiembre. Entonces, en este sentido, sí que se ve una primacía del gobierno frente a los parlamentarios. Después, hubo alguna misión de observación electoral, también pues eso, para promover valores democráticos en Ucrania y Rusia, antes de esta escalada del 2022 del conflicto, pero bueno, o sea, no fue nada de lo que escribir a casa, como decimos en inglés. Y después, a nivel de cooperación interparlamentaria, es decir, asistencia técnica, lecciones al Parlamento ucraniano, por ejemplo, sobre cómo mejorar transparencia, procesos electorales y demás, esto se encargó muchísimo el Parlamento Europeo, también, en cierto sentido, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pero el Parlamento de Luxemburgo no. Y esto le pregunté a un diputado, ¿y por qué no? Y dice, mira,
Luxemburgo ha sido fundador de la Unión Europea, fundador de la OTAN y demás. ¿Qué vamos a darle nosotros lecciones a nadie cuando nuestro Parlamento funciona bien? Tendrá que darle lecciones a alguien que sepa más que nosotros, de cómo no funcionan las cosas y cómo hacer que funcionen. Bueno, básicamente, al caso. Y después, a nivel de compromiso público, pues eso, sobre todo han sido gestos simbólicos, pues meter todo el edificio del Parlamento de Luxemburgo con los colores de la bandera ucraniana, dejar la bandera colgada. A nivel de redes sociales, pues promover Instagram, Twitter, Facebook y todos estos, Ucrania, condenar a Rusia y todo esto. Y luego la diplomacia directa. Vamos a fijarnos solo en lo rojo, porque el resto es mucho. Como estáis viendo ahí, antes del 2022, la diplomacia directa, es decir, los intercambios directos, ha sido muy llevado por el gobierno. O sea, era el gobierno de Luxemburgo con algún parlamentario que se unía, el que promovía visitas, el que promovía intercambios. Y los parlamentarios en general promovían la mediación entre Crimea y Rusia y el diálogo. Nos proponemos como para hablar, si quieren, podemos mediar entre vosotros y demás, pero de una manera mucho más reactiva, mucho más secundaria al gobierno. Ven ahí en el 2019 una reunión entre el primer ministro Medvedev y el presidente Edgen, que es el presidente de la Cámara de Diputados en aquel momento en Luxemburgo. Pero Medvedev no fue para ver al presidente Edgen, fue para ver al primer ministro luxemburgués, para hacer un pedazo de acuerdo enorme sobre Green Finance, sobre inteligencia artificial, sobre cultura y cooperación y demás. Y de paso, ya que está, pues a presidente del Parlamento. Entonces, se ve aquí que esto fue más bien enfocado en el gobierno. Sin embargo, en marzo del 22, después de, no sé si os acordaréis, de la masacre de Bucha en Ucrania, que bueno, murió un montón de gente de manera muy atroz, después de esta masacre, el presidente de la Cámara de Diputados de Luxemburgo envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados de Rusia, de la Duma, diciendo básicamente, mira, cortamos relaciones por completo. Cortamos relaciones por completo porque esto es intolerable, Estado de Derecho, derechos humanos y demás. Entonces, pues nada. Y esto yo preguntando a los parlamentarios, ¿esto cómo lo decidisteis? O sea, porque cortar relaciones por completo, hasta el punto de, por lo que me dijeron, la embajada Rusia escribe al Parlamento de Luxemburgo, el Parlamento de Luxemburgo le reenvía el correo en plan, sin respuesta. Esto es fuerte, o sea, esto es muy interesante. Y piensan, claro, tiene lógica para ello. O sea, tiene lógica a nivel de Parlamento democrático cuyo objetivo es promover los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Qué pasa? Hay otros parlamentarios, en estas entrevistas se vio, que lo que valoran, sí, es promover derechos humanos, Estado de Derecho, derecho internacional y demás, pero también el diálogo. O sea, hay que hablar pase lo que pase, porque si se deja de hablar, empezamos guerras. Entonces hay como estas dos perspectivas de diplomacia parlamentaria de ¿para qué está el Parlamento? El Parlamento a nivel internacional está para promover derechos humanos, Estado de Derecho, o el Parlamento a nivel internacional está más bien para hacer que la gente hable, o sea, para una diplomacia directamente, cuando ya no se puede a nivel gobierno, que se haga a nivel parlamento, porque los parlamentarios en general pueden decir cosas que el gobierno que está representando al país pues no puede, porque los parlamentarios pueden hablar más bien en su nombre en vez de todo el país. Entonces, en este sentido, pues el Parlamento de Luxemburgo fue más allá del gobierno al cortar estas relaciones con Rusia, que el gobierno aún mantiene. Hay embajada de Moscú en Luxemburgo y embajada de Luxemburgo en Moscú, aún tienen relaciones en menor cantidad, en menor intensidad, pero aún tienen. Entonces, pues es ir más allá del gobierno y con esto se demuestra una cierta autonomía parlamentaria, que en un Estado pequeño, que en general se presupondría que iría a la par con el gobierno, pues es curiosa. Entonces, bueno, después, a nivel de visitas directas con el Parlamento, con Ucrania, en cuanto a Ucrania, pues el presidente ucraniano dio un discurso en línea, como también lo hizo en España en junio del año 22, y hubo varias visitas más, tanto de ucranianos que venían para aquí en muchas ocasiones, como viceversa. Y en estas visitas, una cosa que es muy interesante, y fueron declaraciones públicas, y también luego las entrevistas, pero también declaraciones públicas, es que los parlamentarios luxemburgueses, desde un principio, abogaron por la integración de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN. De manera, o sea, inequívoca. Ucrania tiene que entrar en la Unión Europea y en la OTAN de aquí a 5 años. Hay que abrir el proceso ya. Y esto a nivel de gobierno no se vio mucho más cauto. O sea, se vio en plan de, hay que respetar, Ucrania podría entrar en un futuro, siempre que cumpla todas las condiciones establecidas por tal. Más allá de opiniones personales de cómo debería ser,
El hecho es que el Parlamento fue inequívoco y el Gobierno, pues no, fue mucho más cauto. También esto demuestra lo que dice la doctrina académica, que los parlamentarios en general son mucho más, son más libres para poder decir lo que piensan. Y también es interesante, y esto me lleva, y termino en 5 minutos, perdona Daniel, en la siguiente diapositiva lo que voy a hablar es sobre por qué. O sea, por qué Luxemburgo tiene este tipo de plataforma, ¿no? Porque en general fueron los parlamentarios ucranianos los que quisieron venir a Luxemburgo, los que dijeron, oye, vamos a ir a Luxemburgo, nos recibís, podemos hacer una audiencia, podéis, pues eso, organizar una rueda de prensa, tal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la embajada de Luxemburgo, de Ucrania en Bruselas y Luxemburgo, está acreditada en ambos países, viene a Luxemburgo con tanta frecuencia? No es Luxemburgo el que anda diciendo, oye, venir, es al revés. ¿Por qué? Y claro, pues estos factores facilitadores, enablers, que le llamo en inglés, básicamente ha habido una proactividad muy importante después del 2022. Antes había sido más llevado por el gobierno, mucho más reactivo, ahora es mucho más proactivo. Ha habido muchas ocasiones un alineamiento con el gobierno y esto ha sido confirmado en entrevistas. Es decir, los parlamentarios luxemburgueses dijeron, eso, queremos apoyar al gobierno en sus decisiones de cara a la Unión Europea frente al conflicto de Rusia-Ucrania. En estas resoluciones hacemos esto, es para apoyar al gobierno. Y en general ha habido una complementariedad, pero en otras ocasiones ha habido un ir más allá. Es decir, lo que yo quiero decir, pues, exceed, go beyond lo que dice el gobierno en ese sentido. Por ejemplo, la rotura de relaciones con la Duma rusa, el Parlamento ruso, o el gran apoyo a la integración de la Unión Europea y la OTAN que no hay a nivel gubernamental. Entonces, con esto se demuestra una cierta, pues, autonomía parlamentaria bastante importante. Y después, otra cosa importante es que Luxemburgo es fundador de la Unión Europea, de la OTAN. O sea, por mucho que sea un país pequeño, tiene una autoridad moral y unos conocimientos y un saber moverse importante. Algo, por ejemplo, que comentan muchos parlamentarios es que ya no es solo que Luxemburgo pueda dar dinero a Ucrania, que ha dado mucho, o que pueda intentar que otros países den dinero a Ucrania, que también, sino que también, pues eso, sabe moverse, tiene una credibilidad, tiene una continuidad parlamentaria muy importante. Todo el mundo conoce a todo el mundo en ese sentido. Y eso a nivel Unión Europea y OTAN también. Tiene un consenso interno con resoluciones unánimes, es decir, como dijeron varios parlamentarios en las entrevistas, y esto fue unánime en las entrevistas, un parlamento en un país pequeño, si puede hablar todos a una, pues mucho mejor que si puede hablar con todos separado, porque se pierde la voz. Y después una rapidez de acción, tanto a nivel parlamentario como gubernamental. Alemania, por ejemplo, mira que tardó en enviar armas a Ucrania. Luxemburgo fue una semana para otra. ¿Por qué? Porque tiene menos burocracia. La burocracia, madre mía. Limitantes. ¿Cuáles son los factores limitantes? Que son solo 60 diputados, como ya dije antes. Tiene un tiempo limitado, los diputados a nivel personal, de viajes y demás, porque también tienen que encargarse de política doméstica. Y también a nivel de apoyo externo, o sea, de funcionarios. Hay 164 funcionarios en el Parlamento de Luxemburgo, funcionarios o empleados temporales en el Parlamento de Luxemburgo que apoyan a los diputados. Esto cuenta todo el mundo. Entonces, esto es un problema a nivel de esta autonomía parlamentaria de la que hablo. ¿Por qué? Porque para muchos briefings, para cuando vienen visitas externas y demás, el Parlamento de Luxemburgo se apoyan, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo. Oye, viene aquí el presidente de Senegal, el primer ministro de Senegal. ¿Qué sabemos de Senegal? ¿Qué sabemos de ese señor? ¿Qué hacemos en Senegal? Entonces, claro, pues esto como que quita autonomía parlamentaria, en plan, estás dependiendo de fuentes que no son tuyas. También es más eficiente, puede ser, pero... Y después una cosa curiosa es que el gobierno en ocasiones ha omitido al Parlamento. Es decir, cuando hay acuerdos, hubo un acuerdo de seguridad con Ucrania, que se firmó también en España, también lo firmó Francia, lo firmaron muchos países, el año pasado, en julio del año pasado. Y en muchos países no pasó por Parlamento. En España no pasó por el Parlamento, pero Sánchez dijo que el acuerdo de seguridad con Ucrania el año pasado era un Memorandum of Understanding, un memorandum de entendimiento, no tiene que pasar por el Parlamento porque no es vinculante, sino que es político, entonces no es necesario que pase. Y esto mismo pasó en Luxemburgo, básicamente. Dijeron que un acuerdo político, que no era un acuerdo vinculante, entonces que no pasa por el Parlamento. Como comprenderéis, los diputados del gobierno pues no están de acuerdo y los de la oposición pues no. Entonces, en las entrevistas eso, están buscando asesoramiento legal y tal para intentar asegurar de cara a futuro
que los tratados internacionales pasen todos por el Parlamento y, aun por mucho que les pongas el nombre de Memorandum of Understanding o de letra carta ante amigos, o llámales como quieras. Entonces, acabamos. Conclusiones. Bueno, rol pasivo que pasó a rol proactivo, con tanto acciones concretas como gestos simbólicos. En muchos casos hubo una coordinación importante con el gobierno, pero en otros fueron un papel diplomático propio, ir mucho más allá, con la ruptura con la Duma y el apoyo sostenido con un alto grado de iniciativas bilaterales, lo que va contra la doctrina, un alto grado de consenso interno y de actividad multilateral, pero con límites estructurales pues, que persisten. Muchas gracias.